Ok, buenas tardes. Vamos entonces a continuar con el ciclo número 5, en este caso indicadores socioeconómicos, demográficos y epidemiológicos de Venezuela. Vamos a aplicar estadística descriptiva, cálculo y aplicación de las medidas de dispersión al análisis de resultados. Vamos a ver qué es eso de las medidas de dispersión y la aplicación de correlaciones y la construcción de diagrama de puntos. Es lo que vamos a ver en este ciclo de laboratorio específicamente. Como ya es costumbre, bueno, aquí tenemos cómo vamos a evaluar los contenidos de este ciclo de laboratorio. Tienen una prueba corta que la vamos a hacer el día viernes en la noche. Eso representa el 20% de la nota del ciclo. Tienen un procesamiento individual de los indicadores que están presentados por estado. Es lo único con lo que vamos a trabajar en esta oportunidad, este ciclo de laboratorio. Todos los indicadores que estén presentados por estado es lo que vamos a trabajar. Eso representa, le vamos a calcular las medidas de dispersión y eso representa el 50%. Recuerden que deben entregarlo entre viernes y sábado en un archivo de Excel, ¿verdad? Identificado, por favor, todos los archivos con su nombre. Y vamos a hacer una discusión y entrega de un taller grupal, una asignación grupal que ahorita se las voy a explicar más adelante, que tiene que ver con, en este caso, no vamos a hacer un taller, sino que vamos a hacer una discusión grupal de las posibles medidas de eh, correlación entre los indicadores que vamos a estudiar. Entonces, bueno, ya también esto es, ha sido costumbre en la explicación que hemos dado. Tienen, por supuesto, yo espero que todos hayan estudiado la guía, hayan leído la guía, hayan leído el material, sepan lo que vamos a hacer esta semana, porque de lo contrario es más difícil para ustedes comprender lo que vamos a trabajar. Entonces, aquí una revisión del material de estudio en formato de texto, las guías, los estudios y los videoclases, por supuesto. Al finalizar esta aplicación, hay una clase teórica que deben revisar, que es donde se explica completamente cómo se van a hacer, cómo se va a hacer el cálculo de las medidas de dispersión. Explica la aplicación de las fórmulas y todo lo demás. Aunque yo les voy a dar una explicación aquí breve, hay una clase completa de las medidas de dispersión que deben revisar para que entonces comprendan mejor, además de haber revisado el material teórico. Por supuesto, distribución de las tareas, ya ustedes saben cómo están distribuidos ustedes, cómo están distribuidos por estudiantes, a cada uno le corresponde un indicador, porque recuerden que esto forma parte de su investigación y forma parte de su trabajo final de investigación. Entonces, todo el material que está aquí debe estar presente o se deben asegurar que todo el material esté disponible para su trabajo de investigación. Por supuesto, entonces, bueno, cada estudiante va a desarrollar las actividades para calcular las medidas de dispersión, en este caso desviación media, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Y como les decía, en el seguimiento, aunque el trabajo es netamente individual, se deben asegurar que todos tengan indicadores, que no tengan los mismos indicadores, ¿verdad? Porque ustedes deben hacer, por supuesto, esto después deben compilar este material para poder hacer el informe final de su trabajo de investigación y deben estar todos los indicadores. Y bueno, la entrega del trabajo que máximo va a ser hasta el sábado, es el trabajo individual, es un trabajo realmente sencillo. Creo que hay otros ciclos de laboratorio que han sido un poquito más complejos. Este es bastante sencillo, pero es trabajo también. Como siempre lo digo en salud pública, no es difícil, pero requiere mucho trabajo. ¿Cómo van a trabajar esta semana? Bueno, aquí está estudiante 1, 2, 3, 4 y 5, como es costumbre. ¿Cuántos indicadores van a procesar? 4, a excepción del estudiante número 5 que debe procesar 5. Porque entonces va a trabajar con un indicador epidemiológico, uno demográfico y el socioeconómico. La actividad es para los indicadores, repito, que están distribuidos por estado, solo por estado, no vamos a trabajar con tiempo en este caso. Entonces, fíjense, el estudiante número 1 trabaja con tasa de mortalidad infantil, tasa bruta de mortalidad, de natalidad 2007 y 2016. Por eso es que tiene que hacer 4 indicadores. Y va a trabajar con Gini 2007. El estudiante número 2, tasa de mortalidad materna, tasa global de fecundidad y Gini 2016. La tasa global de fecundidad 2007 y 2016. El estudiante número 3, tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles, tasa bruta de mortalidad 2007 y 2016. Pobreza total por la línea de la pobreza para el año 2007. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí?
debe calcular el porcentaje de pobreza. Si el estudiante 3 no trabajó con pobreza, debe calcular el porcentaje de pobreza por estado y el porcentaje de pobreza es el que le va a aplicar las medidas de dispersión. Igual el estudiante 4 trabaja con tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles, esperanza de vida al nacer para el año 2007 y 2016 y trabaja con el porcentaje de pobreza total por línea de pobreza para el año 2016. Debe calcular el porcentaje de pobreza y una vez que calcula el porcentaje de pobreza es que va a hacer la distribución de frecuencia. El estudiante número 5 trabaja con tasa de mortalidad por causas externas, densidad poblacional año 2007 y 2016 e índice de desarrollo humano 2007 y 2016. Esta es la manera como van a trabajar esta semana. Si vamos a suponer que hay un grupo de 6, bueno, entonces se debe dividir el estudiante número 5. Y si hay grupos de 4, bueno, entregan el estudiante hasta el 4, pero el número 5 también lo deben hacer, porque repito, recuerden que deben tener todos los indicadores para su informe final, ¿ok? Si son grupos de 4 o de 3, entregan uno, dice yo soy el estudiante 1, soy el estudiante 2 y soy el estudiante 3. Cada uno entrega uno, pero el 4 y el 5 que no existen en su grupo tienen que hacerlo o se lo tienen que distribuir para que lo hagan a objeto de su trabajo final. ¿Eso está claro? O alguien quiere preguntar, si no entiende lo que estoy diciendo, por favor pregunte. Profe, y cuando son 6 estudiantes, El 5 tiene que repetir, el estudiante número se divide, hace tasa de mortalidad por causas externas, densidad poblacional y hace índice de desarrollo humano para un año. Y el otro estudiante hace índice de desarrollo humano para el otro año. ¿Ok? Todos deben entregar 4 indicadores procesados. Y mucho cuidado con hacer un solo estudiante, hacer el trabajo y entonces después se lo distribuye entre los dos. ¿Oyeron? Porque ya hay por ahí unos cuantos ceros por esa gracia. Se entregan el archivo pensando que yo no leo o que yo no corrijo los trabajos. Entonces vamos a ver desde el punto de vista teórico qué son las medidas de dispersión y qué es ese análisis de correlación y estadística y diagrama de puntos. Y al final hacemos una explicación breve de lo que son, cómo se hace el cálculo de medidas de dispersión y cómo se hace un cálculo de la dispersión. ¿Ok? ¿Están viendo esta otra presentación? Ah, sí, pero aquí me tengo que salir, ya va. Porque ya me pasó en la clase pasada que cuando yo empecé a hablar no veían la presentación. Ahora sí. Entonces, vamos a ver qué son esas medidas de dispersión, ¿verdad? En estadística, por supuesto, las medidas de dispersión son importantes para entender la variabilidad de los datos. Fíjense que nosotros calculamos en el ciclo número 3 las medidas de tendencia central, es decir, la medida, buscábamos el centro de esa distribución de datos, es decir, cuál era la medida que representaba a todos los datos. Entonces buscábamos un dato que fuera central, por eso se llaman medidas de tendencia central. La media, la mediana, la moda, que son medidas de tendencia central. Entonces ellos lo que buscan es un dato que represente al conjunto de los datos. La dispersión lo que busca es ver con relación a ese dato central cuán dispersos están todos los datos. Es decir, si estamos un grupo de 10 personas y entonces vamos a colocar dinero, ¿verdad? Por ejemplo, para comprar algo, entonces, bueno, uno puso 3, otro puso 5, otro puso 8. Entonces, en función de un dato central, dice, bueno, el promedio es 3. Entonces, el que puso 8 está a 5 pasos de el que puso, por ejemplo, a 5 pasos de 3, pero el que puso 1 está al lado del que puso 3, ¿verdad? Hay otro que no pudo poner, entonces él está a -1 de los 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí lo entiende? Entonces, esa distancia es la que nosotros vamos a buscar, esa variabilidad de los datos con relación a la medida de tendencia central, en este caso el promedio. Permite entonces conocer la diversidad y homogeneidad de un conjunto de datos, que tan cercanos o alejados están de un promedio o de una medida de tendencia central. El primer valor ya nosotros lo hemos utilizado, ya lo conocemos, que es el rango o recorrido estadístico. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de elementos. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando tenemos el grupo de datos para poder calcular el rango y dividirlo y calcular el número de clases. Entonces, él lo que nos dice es cuán amplio puede ser una medida. Sin embargo, nos dice poco realmente de esa variabilidad
pero no, por lo menos ahí tenemos, esa es una medida de tendencia, una medida de dispersión, perdón, que nos habla de la amplitud de la cantidad de datos que puede haber en un conjunto de datos. El rango intercuartílico, nosotros no lo vamos a calcular acá, pero es bueno que ustedes sepan que existen, ¿verdad? O el rango intercuartil. Es una estimación de la dispersión de una distribución de datos. Consiste en la diferencia, es decir, entre, ¿qué es una diferencia? ¿Qué es una diferencia desde el punto de vista matemático? Una resta, correcto, entonces una resta. Entonces consiste en la resta del tercero y el primer cuartil. O sea, se calcula el primer cuartil y el tercer cuartil y se resta primero y tercero, y entonces eso que nos da el resultado de esa resta es lo que se conoce como el rango intercuartílico. Mediante esta medida se eliminan los valores extremadamente alejados, de ahí que sea una medida robusta para valores atípicos. ¿Que es un valor atípico en una distribución de datos? Por ejemplo, todos los que hemos trabajado o todos los que trabajaron con densidad poblacional se han dado cuenta que hay un valor que está demasiado, que es muy extremo. Entonces, ese es un valor extremo que arrastra la serie, la distribución de datos. Si ese valor no existiera, pues entonces probablemente la distribución de datos fuera diferente. Pero existe y entonces él arrastra la distribución de datos. En ese caso, se trabaja mejor con el rango intercuartílico. Y mientras mayor sea el rango intercuartílico, eso nos indica que, por supuesto, la dispersión va a ser mayor. La varianza, esta sí la vamos a calcular y entonces la varianza mide la dispersión de los datos de una muestra respecto a la media o el promedio. Se calcula como la media o promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media o promedio. Fíjense que ahí está definido que es el promedio de las diferencias al cuadrado. ¿De la diferencia de quién? De la media o promedio con cada uno de los puntos o con cada una de las observaciones. Es decir, si yo tengo 10 observaciones, calculo el promedio y después ese promedio lo resto de cada una de ellas. La diferencia, ¿verdad? Me va a dar una diferencia y esa diferencia la elevo al cuadrado y el cuadrado dividido entre el número de datos es lo que se conoce como la varianza. Proporciona una medida de la dispersión cuadrática de los datos. Es útil para entender la variabilidad porque evidentemente mientras más amplia sea, mayor va a ser la variabilidad de los datos. La desviación estándar es la medida de dispersión que se asocia a la media, es lo que ustedes conocen por ahí, es lo que deben haber utilizado en algún momento, y mide el promedio de las desviaciones de los datos respecto a la media en las mismas unidades de los datos. Fíjense que es exactamente lo mismo que la varianza, solamente que calcula el promedio de las variaciones que hay de cada dato con relación al promedio. Y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, ustedes calculan la varianza y a la varianza le sacan la raíz cuadrada y con eso ya tienen la desviación estándar. También se puede conseguir en la literatura como desviación típica, ¿ok? Y es muy utilizada y es muy útil en estadística, en investigación, en ciencia de la salud, pero además es muy fácil de calcular, ya lo vamos a ver. La desviación media es la medida de las diferencias entre cada dato y la medida del conjunto. Fíjense que aquí, a diferencia de la desviación estándar, no se elevan las diferencias al cuadrado. Aquí lo que se hace es que se resta cada uno de los valores del punto del promedio, se obtiene el valor absoluto, ¿verdad? Porque recuerden que cuando nosotros obtenemos un promedio, hay datos que presentan un valor superior al promedio y otros datos que son inferiores al promedio. Y eso entonces, si nosotros sumamos esas diferencias, en unos casos, lo más seguro es que nos dé cero o nos debe dar cero, porque se anulan las diferencias unas con otras, las positivas con las negativas. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que tomamos el valor absoluto y lo dividimos entre el número de datos y eso nos da la desviación media. Por supuesto, es sensible a valores atípicos y mide la distancia promedio de los datos con relación a la media o promedio. Esta por lo general siempre subestima, es decir, se obtienen valores menores que con la desviación estándar. Y el coeficiente de variación, que es la desviación estándar expresada como un porcentaje de la media. Es decir, entonces esto es obtener, una vez que nosotros calculamos la desviación estándar, la dividimos entre la media y la multiplicamos por 100. Es muy útil precisamente porque a veces tenemos comparación de poblaciones que son muy diferentes.
y entonces dificulta que uno pueda hacer una interpretación con relación a a la media y a la dispersión, a la desviación estándar. Entonces, en esos casos, uno lo que hace es utilizar el coeficiente de variación, porque como viene expresado en porcentaje, pues es más fácil expresar la variación en porcentaje que expresar la variación a través de la medida de desviación estándar y promedio. ¿Ok? De hecho, en este caso se hacen algunas, digamos, como algunas estimaciones. Cuando es menor a 25%, se dice que el coeficiente que la variación de esos datos es muy baja, ¿verdad? O es baja, lo cual significa que entonces los datos se encuentran alrededor de la media o el promedio. Si está entre 25 y 50%, se dice que es media, y cuando pasa de 50% se dice que es muy disímil, que los datos están muy alejados unos de otros del promedio. Ok, recuerden siempre que nosotros estamos utilizando la estadística como una herramienta para facilitar el análisis. Al final nosotros el análisis que debemos hacer, la interpretación que debemos hacer es de los resultados desde el punto de vista de salud pública, no desde el punto de vista estadístico. La desviación absoluta media, esta tampoco la vamos a calcular, es la media de las diferencias absolutas entre cada uno de los datos y la media. Proporciona una medida de la dispersión promedio de los datos y es menos sensible a valores atípicos que la desviación media. Las ventajas, bueno, las medidas de dispersión son fundamentales para comprender la variación de los datos, cuán diferentes son o cuán alejados están unos de otros del promedio, permite identificar patrones y tendencias en esa distribución de datos y son esenciales, por supuesto, para la toma de decisiones. Algunas medidas de dispersión pueden ser sensibles a valores atípicos, ya lo dijimos, por ejemplo, el rango intercuartílico no se afecta por por datos que sean atípicos dentro de una distribución. Es importante considerar siempre estas limitaciones al interpretar los resultados, ¿no? Cuando estamos, fíjense que, por ejemplo, no representar alguna de las limitaciones es no representar adecuadamente la variabilidad de los datos en un conjunto de datos con distribuciones asimétricas. Es decir, las medidas de dispersión, aunque son útiles, también tienen sus limitaciones y una es esa precisamente, que si tenemos una distribución de datos asimétrica, y las distribuciones asimétricas se caracterizan fundamentalmente porque hay un dato que está, uno o varios datos que pudieran ser muy alejados del promedio. Entonces ellos generalmente arrastran o terminan desplazando la curva hacia ese valor que es atípico, por eso se llama valor atípico porque no está alrededor del promedio, sino que puede estar alejado o muy alto o muy bajo con relación al valor central. Entonces eso es lo que termina arrastrando la curva, ¿verdad? Es lo que se llama arrastrar la curva y entonces ahí está esa distribución asimétrica. Ahí, en algunos casos, esas distribuciones asimétricas, las medidas de dispersión no son buenos elementos para el análisis. Al analizar la dispersión de los datos, por supuesto, es importante seleccionar la medida adecuada según las características del conjunto de datos y el objetivo de análisis. Y, por supuesto, las medidas de dispersión proporcionan información valiosa para la toma de decisiones. Entonces, las medidas de dispersión que las que vamos a trabajar son específicamente la desviación media, la varianza, la desviación estándar o típica y el coeficiente de variación. Y permiten comprender la variabilidad de un conjunto de datos, proporcionan información que es fundamental para la toma de decisiones basadas en datos. Entonces, repito, nosotros, y en esto quiero ser enfático, es que nosotros estamos utilizando la estadística como una herramienta que nos facilita el análisis. Y cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la dispersión o la variabilidad o la medida de tendencia central, no hablamos de la tendencia central hacia, por ejemplo, de la dispersión con relación a la media, sino que hablamos de la dispersión con relación a lo que estamos analizando. Si es la tasa de mortalidad materna, bueno, entonces es con relación a la tasa de mortalidad materna representativa del conjunto de datos, que es el promedio. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer el análisis desde el punto de vista de salud pública. ¿Ok? Se explica, por supuesto, desde el punto de vista estadístico qué es, qué significa, cuánto nos dio, pero después el análisis es desde el punto de vista de salud pública utilizando las herramientas estadísticas que aprendieron. Ok, vamos entonces a compartir la otra. Ok, entonces el análisis de correlación estadística y el diagrama de puntos. Ya están viendo la presentación, ¿verdad?
Este es fundamentalmente el trabajo, va a ser el trabajo grupal. Vamos a hablar un poco de la correlación y del diagrama de puntos. Ya voy a hacer una explicación de eso también, pero aquí vamos a ver los, el componente teórico. ¿Mm? Entonces, en esta presentación, por supuesto, se aborda la relación entre dos variables a través de la correlación estadística y el diagrama de puntos. Entonces, esta es una manera de tratar de establecer asociaciones entre diferentes variables. Estas herramientas son herramientas estadísticas, ¿verdad? Permiten visualizar la fuerza y la dirección en la relación entre diferentes variables de estudio. Y en consecuencia, por supuesto, constituyen un elemento que es muy importante para el análisis de los datos. No establece causalidad, pero sí nos dice la posible asociación que existe entre dos variables. La correlación estadística es una medida que indica la fuerza y la dirección en la relación lineal entre dos variables. Fíjense que es una relación lineal. Se expresa con el coeficiente de correlación, que este varía entre -1 y 1. Es decir, si nosotros estamos calculando el coeficiente de correlación y nos da 2, está mal calculado. Si nos da -8, está mal calculado porque él acepta valores, sus valores van desde -1 hasta 1. Un valor cercano a 1 indica una correlación positiva, mientras que un valor cercano a -1 indica una correlación negativa. Un coeficiente de correlación cercano a cero indica una relación débil o inexistente entre las variables en estudio, es decir, no hay relación entre esas dos variables que nosotros estamos proponiendo. Es importante recordar que la correlación no implica causalidad, es decir, nosotros podemos decir que dos variables están asociadas, que ocurren juntas o que cuando una ocurre, la otra también ocurre, o cuando una aumenta, la otra también aumenta, pero no podemos hablar en términos de causalidad, es decir, que una es consecuencia de la otra o que una afecta a la otra. Lo que podemos decir es que están asociadas, ¿verdad? Porque nosotros recuerden que estamos haciendo un trabajo de manera descriptiva y lo que hacemos es plantear posibles hipótesis de estudio. Porque en este caso lo que estamos buscando con la correlación es tratar de establecer algunas explicaciones. Entonces, por ejemplo, la relación entre dos indicadores que me explique el comportamiento de otra tercera variable o de otra variable. Entonces, lo que podemos es plantear ahí una hipótesis de estudio. Es fundamental analizar porque por lo general, estos factores o esta ocurrencia de algún evento, por ejemplo, el evento de salud que nosotros estamos investigando, ocurre como consecuencia de más de un elemento o más de una variable. La correlación no es igual a causalidad. Esto deben tenerlo claro. El diagrama de puntos es una representación gráfica de la relación entre dos variables. Cada punto en el diagrama representa una observación en ambas variables. Es decir, cada punto es el cruce de las dos variables, entre una variable dependiente y una variable independiente. Aunque se escriban así, recuerden que no hay relación de causalidad entre ellas. Esta visualización nos permite identificar patrones y tendencias en los datos y es una herramienta que es muy importante para el análisis de los datos. Una correlación positiva se observa cuando el aumentar el valor en una variable se relaciona con el aumento en el valor de otra variable. Por ejemplo, si yo digo, bueno, aumenta la pobreza y aumenta la mortalidad infantil, o en los estados donde se ve que hay mayor índice de pobreza, se observa también que hay un incremento en la mortalidad infantil. Entonces ahí uno dice, hay una posible, la pobreza puede ser una posible o un posible factor para la mortalidad infantil. El diagrama de puntos, esto representa con una tendencia ascendente cuando es positiva. Importante analizar la fuerza de esta relación antes de sacar conclusiones. Recuerden que la fuerza de la asociación viene dada entonces por el coeficiente de correlación. Si es de menos de 0,5, las correlaciones son débiles o inexistentes, ¿verdad? Si están muy cercanas a cero. Si es mayor a 0,5, pues son más fuertes y mientras más cerca de uno estén o de -1 estén, pues entonces significa que la asociación es más fuerte. Una correlación negativa se observa cuando al aumentar el valor de una variable se relaciona con la disminución en el valor de la otra variable. Por ejemplo, uno pudiera decir, bueno, yo espero que si aumento la tasa bruta de escolaridad, se observe una disminución en la tasa de mortalidad infantil. Entonces, en la medida que, o en los estados en los cuales se observa que hay mayor tasa bruta de escolaridad, se observa una menor tasa de mortalidad infantil. Esa es una correlación negativa. En el diagrama de puntos, esto se representa con una tendencia descendente, ya lo vamos a ver. La fuerza de la correlación se refiere entonces a qué tan cerca están los puntos del diagrama de puntos en una línea recta. Cuando veamos el ejemplo, se los explico para que puedan verlo gráficamente.
Cuanto más ajustados estén los puntos a una línea, más fuerte es esa relación. Este análisis visual permite evaluar rápidamente la relación que existe entre dos variables de estudio. Por supuesto, la importancia del análisis de correlación estadística y el diagrama de puntos es que también es una herramienta que ofrece información para tomar decisiones basadas en los datos, permite comprender las relaciones entre diferentes variables, identificar patrones y tendencias y predecir el comportamiento que se espera. Y esta comprensión es fundamental en los campos de la investigación, por supuesto, ¿verdad? Y sobre todo en la investigación en salud. Recuerden que no se habla de causalidad, pero sí de que pueden ocurrir juntas. Y no se habla de causalidad porque en epidemiología, para probar causalidad, se debe trabajar con diseños experimentales y con una intención de probar una asociación desde el punto de vista estadístico. A pesar de su utilidad, por supuesto que el análisis y correlación tienen limitaciones, no se pueden establecer relaciones de causalidad como lo hemos venido diciendo durante toda la presentación y en eso queremos ser enfáticos. No podemos hablar nunca de causalidad, es decir, que una variable A es causa de otra variable y es crucial para comprender el análisis, por supuesto. Los errores comunes es establecer, por supuesto, el error más común es asignar a esa relación una relación de causalidad, ya se los he dicho. Esto no se debe hacer porque la causalidad en epidemiología se prueba a través de estudios experimentales y se parte siempre de una hipótesis de estudio en la cual hay la intención de probar que una asociación es causal. En cambio, en este caso, no, yo lo que estoy es planteando unas posibles asociaciones para ver si ocurren juntas o para ver si es un factor de riesgo que pudiera estar asociado con la ocurrencia de otro evento. Por supuesto, también es importantísimo siempre chequear los datos, ver que no existen errores porque eso pudiera dar error en el cálculo de la correlación, sobre todo estos errores que hay con los datos. Bueno, se aplica en investigación científica las correlaciones, al análisis de correlación es fundamental para comprender las relaciones entre las variables, identificar los factores que pueden influir y predecir los resultados. Útil en todos los campos de la medicina, la psicología, la biología, la sociología y por supuesto en la salud pública, porque mejora o nos ayuda, es una herramienta importante para el análisis de estos resultados. Son siempre herramientas estadísticas. Fíjense ustedes, los factores de riesgo pudieran ser, ¿verdad? Elementos que pudieran estar asociados con la ocurrencia de otros eventos de salud. Entonces nosotros podemos a través de una correlación tratar de establecer si ocurren juntas o si en la medida que una ocurre, la otra se ve afectada a la otra. Es decir, si ocurren juntas o si una aumenta la ocurrencia de otra variable. Y vean ustedes lo que yo les decía, aquí está, por ejemplo, esta es una correlación positiva y fíjense que aquí, como los puntos se hallan cercanos. Entonces, esta es una correlación que además de que es positiva porque va en ascenso, ¿verdad? Y ahí se ve claramente la tendencia, los patrones. Si nosotros trazamos una línea recta por aquí, los puntos están muy cercanos a la línea recta. Entonces debe ser una relación positiva y además el R debe ser un R mayor a 0,5, igual que este que es negativa. Fíjense que en la medida que aumenta una de las variables, la otra se observa como disminuye. Y también si nosotros trazamos una línea recta por acá, los puntos están cercanos. Esta es una correlación positiva perfecta, todos los puntos caen en la recta, y esta es una correlación negativa perfecta, todos los puntos caen en la recta. Pero vean esta que está aquí en el centro. Aquí no hay correlación. ¿Por qué? Porque por donde trazamos la línea recta no hay un patrón definido y todas además están alejadas. Fíjate que nosotros pudiéramos tener a lo mejor este patrón, pero los puntos más dispersos. Si los puntos están más dispersos alrededor de la recta, ¿qué pasa con el R? Va a ser menor, probablemente menor a 0,5. Entonces, fíjense que eso es una manera también de que cuando uno hace el gráfico de puntos, ya uno sabe cuál es la tendencia y además más o menos cómo es el comportamiento del eh, índice de correlación, ¿verdad? Ok, preguntas hasta ahora. ¿Quedó claro lo de las actividades? ¿Sí? Ok, entonces vamos a explicar ahora qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Repito, una vez que finalicen esta clase de explicación, ustedes tienen que ver la clase que está ahí sobre medidas de tendencia, medidas de dispersión. Ajá, sí, sí, sí. En el taller grupal, sí, ya les voy a explicar la actividad del taller grupal.
Vamos a compartir ahora aquí esto que está por acá. Ok, están viendo todos esta pantalla ya, ¿no? Fíjense, esto que está aquí es una distribución de frecuencia. En este caso es la enfermedad isquémica del corazón y este es específicamente la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón según estado, tasa por 100.000 habitantes, Venezuela 2007. Entonces, esta es la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón para el año 2007 por estado. Entonces, bueno, esto que ustedes conocen aquí ya lo dominan, ¿es verdad? El límite inferior, límite superior, la frecuencia absoluta, que es la distribución de estos valores, la construcción de las clases. Y bueno, calculamos acá el promedio. Aquí tenemos el promedio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para calcular ahora las medidas de dispersión? ¿Qué decía la teoría? Bueno, es la diferencia de las medidas de cada uno de los puntos medios, ¿verdad? Estos que están aquí, menos, menos quién, menos el promedio, ¿verdad? Entonces yo le coloco aquí a este promedio y calculo esto es para datos agrupados. Como estoy trabajando con datos agrupados, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Recuerden que el punto medio en los datos agrupados representa, es como el promedio de cada uno de los datos. Si yo estuviera trabajando con los datos sueltos, cada dato se representa a sí mismo. Entonces yo tendría que restar cada uno de los datos del promedio y luego sumaría eso sin multiplicarlo más nada. ¿Por qué? Porque cada dato se representa a sí mismo. En este caso no. En, en este caso el punto medio representa como el promedio de esa clase. Y entonces yo tengo que multiplicarlo por quién. Debo multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Es decir, esta diferencia debo multiplicarla por la frecuencia absoluta y deben tener cuidado que sea por la frecuencia absoluta y no la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque aquí debo ver el peso que tiene cada una de las clases. ¿Verdad? ¿Cuántos datos hay en cada una de las clases? Si yo sumo aquí, ¿cuánto me debería dar esta diferencia? Alguien que me diga, ¿cuánto me debería dar aquí esta diferencia, esta sumatoria? Si yo sumo aquí, ¿cuánto me debería dar? Cero. ¿Por qué debería dar cero? Es correcta la respuesta. Y fíjense que ahí les da cero. Entonces, eso es una manera de saber que estamos haciendo bien el trabajo. ¿Por qué nos da cero? Bueno, recuerden que hay valores que están, ¿verdad? Fíjense que el promedio es 64, pero si nosotros nos vamos aquí, hay valores que hasta aquí llega a 64. Estos son todos menores a 64. Si yo resto esto aquí, me dan positivo. Pero todos estos que están aquí son superiores al promedio. Es decir, todos me van a dar un resultado negativo. Entonces, los negativos con los positivos se anulan. Por eso aquí me da cero. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, tengo dos alternativas. Una es tomar estos valores en cifras absolutas y para eso me paro aquí y le digo, ¿verdad? Me voy aquí a buscar las fórmulas y busco aquí donde dice ABS. Fíjense que aquí me dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Ese es el que necesito. ¿Cuál es el que quiero? El absoluto de este que está acá, ¿verdad? Listo. Y puedo hacer lo mismo con todos. Y ya entonces tengo todos los valores absolutos, es decir, tomo estos valores sin el signo. Y aquí puedo sumar. Entonces, este es la desviación media, ¿verdad? En valor absoluto. Perdón, esta es la diferencia que hay de cada uno de los valores con relación al promedio, o de cada una de las clases con relación al promedio en valores absolutos. Con esto voy a calcular una de las medidas. Ya vamos a ver cuál. La otra manera para eliminar los negativos, ¿cuál es? Elevar al cuadrado. Entonces aquí puedo ir y decir, bueno, vamos a buscar la función que dice potencia. Tomo potencia ¿de quién? Tengo que tener cuidado. Lo que voy a elevar es este que está sin multiplicar, ¿verdad? Porque si tomo este está multiplicado por la frecuencia absoluta, entonces estoy elevando al cuadrado también la frecuencia absoluta. Me interesa es elevar solamente al cuadrado la diferencia. Le digo que me dé ese número, la potencia es 2, ¿verdad? Lo puedo hacer así o también lo puedo hacer multiplicando. Fíjense que eso es indistinto. Puedo multiplicar este dos veces, ¿ok? Y aquí. Y luego entonces multiplico las diferencias
del punto medio menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces digo, bueno, este que acabo de calcular lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Tengo que tener cuidado que sea la absoluta y no la absoluta acumulada, que es un error también muy común. Y obtengo aquí las diferencias, ¿verdad? Ya tengo ya esto y después sumo, entonces aquí tengo la sumatoria de los valores al cuadrado. Como ya yo tengo hecho esto aquí, bueno, entonces la desviación media era ¿quién? Es la diferencia de los puntos medios, en este caso porque estamos trabajando con valores agrupados, menos el promedio en valor absoluto, la sumatoria de las diferencias en valor absoluto. Es esta que está aquí, Q, ¿verdad? Esta que está aquí, entre el número de datos que es 24. Me da 11,99. ¿La varianza cuál era? ¿O qué nos decía la varianza? Los cuadrados de las diferencias de cada uno de los datos entre el dato y entre cada uno de los datos y el promedio. Cuadrados de la diferencia multiplicado en este caso por la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la frecuencia, en este caso estamos trabajando con datos agrupados. Entonces la sumatoria entre el valor, entre el número de datos me da la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y ustedes se pueden parar aquí y le dan aquí, ponen perdón, ¿verdad? Y buscan raíz de quién. Ah, la raíz de la varianza. Le dan acá y listo. Ahí la calculamos otra vez, fíjense. 14,58. Ahí está la varianza calculada otra vez. Esa es la desviación estándar. Y fíjense que lo que habíamos dicho, nosotros dijimos que la desviación media siempre subestima, es decir, estima por debajo la desviación estándar. Fíjense que aquí la desviación estándar nos dio 14 y la desviación media nos da 11. Y luego tenemos el coeficiente de variación. ¿Qué nos habla el coeficiente de variación? Bueno, entonces es la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Aquí lo tiene. Y nos da 22,66%. Y ese 22,66% significa entonces que la variación es baja. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué es esto que estoy calculando aquí. Esto tiene que ver con lo que aparece ahí de la... Ok, vamos a buscar... Ya va, voy a salir un momentico aquí, ustedes siguen viendo ahí. Déjenme ver si consigo aquí la... Ok, ok. Vean ahora esta, estamos aquí. Ajá, fíjense, aquí ya tienen, están viendo esta distribución que está aquí, ¿verdad? Esto es lo que nosotros conocemos como una distribución normal. Fíjense que todos los valores, sobre todo las mediciones que son de tipo cuantitativo, por lo general tienden a presentar esta distribución. Y aquí, en esta distribución normal, una de las características principales que tienen es que, ¿qué coincide aquí en el centro de esta distribución normal? ¿Qué valores coinciden en la distribución normal? Ujú. ¿Aló? ¿Qué valores coinciden ahí en la distribución normal? ¿Qué valores son iguales en la distribución normal?
Nadie. ¿Dónde está la media aquí? En el centro. ¿Dónde está la mediana? Aquí en el centro. ¿Dónde está la moda? Aquí en el centro. Entonces, en la distribución normal, no, no es el distribuir, no es ese valor, es la media, la mediana y la moda coinciden todas aquí. ¿Lo ven? Todas coinciden en el centro. Entonces, esta es una distribución que es, desde el punto de vista de sus características, son simétricas, ¿verdad? Es una distribución simétrica. Es decir, el 50% de los valores está por debajo del promedio y el 50% de los valores son superiores al promedio. Entonces, esos límites que nosotros vimos ahí son estos que están aquí en color. Estos azules, esto es una distribución más menos una, el promedio más menos una desviación estándar. Ahí se encuentra el 68% de los datos, ¿ve? En esto que está aquí. La naranja sería el promedio más menos dos distribuciones, dos desviaciones estándar. Entonces ahí conseguimos el 95% de los datos de esa distribución. Y si calculamos más o menos tres distribuciones estándar, nos da el 99% de los datos, es decir, el azulito claro que está por aquí. Fíjense que estas distribuciones son asintóticas, el eje nunca toca, la curva nunca toca el eje. Y estos cambios, fíjense que coinciden donde la curva cambia, aquí hay otro cambio, fíjense que aquí hay un cambio, un poquito menos perceptible, pero cambia. Y aquí está el otro cambio. Entonces, en esos cambios es que coincide una distribución, el promedio más o menos una distribución normal y el otro promedio más o menos dos distribuciones normales, tres distribuciones normales. ¿Ok? ¿Qué puede variar en esta curva? Déjame ver si por aquí la tengo. Esto que está aquí. Fíjense que dependiendo de la dispersión, aquí tenemos el mismo promedio, pero tenemos dispersiones diferentes. Esta que está aquí abajo es más dispersa, fíjense que los datos están más alejados. Entonces esta variación es mayor que la, por ejemplo, que la curva que está en rosado. ¿Sí lo ven? Y esta a su vez es menos dispersa que la curva que está en verde, que se ve ahí. Entonces, cada una de ellas son distribuciones diferentes. Esto es lo que se conoce como una curva lepticúrtica. Todos los valores están muy cercanos al promedio. Mesocúrtica están en promedio, ¿verdad? Un poco más alejados. Y la platicúrtica que está muy, muy alejada, es una dispersión muy amplia. Estos índices también se calculan. Nosotros no lo vamos a hacer acá, pero no tiene ningún sentido, pero también se calcula. Y otra de las cosas que podemos tener es esto también, ¿ves? La misma forma de la curva, pero con diferentes, ¿qué es lo que varía aquí? ¿Qué es lo que es diferente aquí en estas curvas? ¿Alguien? ¿Qué es lo que es diferente en estas curvas que estamos viendo ahí? El promedio, correcto. Los promedios son diferentes. Fíjense que aquí cada uno tiene un valor diferente. Y en este caso, los promedios, ¿verdad? Y también la dispersión. Aquí, ¿verdad? Diferente cada una de las, tanto la curva como el promedio y la dispersión es diferente. Entonces volvamos al ejercicio. ¿Qué deben hacer ustedes también al finalizar de calcular sus medidas de dispersión? Van también a calcular esos, esos porcentajes, ¿sí? Que son estos que están aquí. Una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar. Entonces, ¿entre cuánto y cuánto? Aquí hay el 68% de los datos. ¿Entre cuánto? Bien, entonces como nosotros estamos hablando aquí de los estados y de la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón, nosotros decimos el 68% de los estados tiene una tasa de mortalidad para el año 2007, o tenía una tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón que iba desde 49,76 a 78,91. El 95% de los estados tenía una tasa de mortalidad entre 35 y 93 y el 99% de los estados en menos 3,63 y 132,30. Entonces fíjense que aquí ya hay una dispersión un poco importante porque de hecho este eje ya se sale, ¿verdad? De cero y va hacia valores negativos. ¿Ok? Entonces, esto con relación al trabajo individual. Este es el trabajo individual. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Esto que está aquí en gris. Ustedes van a calcular.
las medidas con esto que está aquí, construyen, cuando terminan de construir la tabla que habían hecho de la distribución de frecuencias y con estos valores que están aquí, deben calcular la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y por supuesto, hacen un análisis de eso. Vamos ahora con el trabajo grupal, que es la correlación. Fíjense que ya están viendo la hoja aquí, ¿sí? La otra hoja con la fórmula. Ya están viendo la otra hoja con la fórmula. ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Ok, perfecto. Entonces fíjense aquí. Esto que tenemos aquí son datos de edad y presión arterial sistólica. ¿Ok? Edad y presión arterial sistólica. Esos son los datos que tenemos aquí. Entonces, esta es la fórmula para calcular el coeficiente de correlación. Este formulón que está aquí. Entonces, fíjense que nos dice la sumatoria de X por Y. Ah, entonces necesito una columna de X por Y. ¿Esto qué es? Multiplicar esta por esta. ¿Ven? Fíjense, aquí está. Si ustedes ven aquí, es A por B. Esta por esta, porque este es X y este es Y. Luego aparece aquí X, la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Entonces tengo que tener la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Y ahí, en la parte de el denominador me dice que la sumatoria de X al cuadrado. Ah, entonces tengo que elevar la X al cuadrado y también la Y al cuadrado. ¿Ves? Y debemos tener cuidado porque esta es la sumatoria de las X, es decir, esta elevado al cuadrado, que es diferente a esta, porque esta es cada una de ellas, la sumatoria de cada dato elevado al cuadrado. ¿Ves? Es diferente esto a esto. Entonces, bueno, cuando nosotros aplicamos toda esa formulota que está ahí, ¿verdad? Vamos obteniendo resultados y al final el coeficiente de correlación nos queda que es 0,7922. ¿Qué significa eso? De lo que hemos dicho de las correlaciones. ¿Es una correlación positiva? ¿Es negativa? ¿Es fuerte? ¿Es media? ¿Es baja? ¿Es positiva? Muy bien. ¿Es fuerte o es baja? Fuerte, ¿verdad? Sí, porque es 0,79. Recuerden que va entre es menos 1 y 1. Y si es 0,79 significa que es una correlación fuerte. Entonces, en este caso, ¿qué estamos diciendo? Recuerden que no podemos hablar de causalidad, pero sí decimos que en la medida que la persona aumenta su edad, tiende a, o se observa que también aumenta la presión arterial sistólica. Entonces, fíjense que aquí nosotros en este caso tenemos que operar cuidadosamente la fórmula. Por supuesto, ya yo la tenía aquí hecha, pero había que hacer todas estas operaciones matemáticas para hacer la fórmula, ¿verdad? Para hacer el cálculo. Ustedes tienen esa fórmula, está en la guía, la pueden revisar y la pueden hacer si quieren hacer un ejercicio. Pero ahora nos podemos venir aquí y yo digo, bueno, este es el gráfico de punto. Ya vamos a ver cómo hacemos aquí el gráfico de punto. Vamos a hacer R. Entonces yo digo, bueno, es que buscamos aquí y me dice, aquí está una que dice coeficiente de correlación. Entonces fíjense lo que dice aquí abajo siempre. Él aquí abajo siempre nos explica de qué se trata la fórmula. Y dice que devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Entonces yo le digo, sí, vamos a utilizar esa. ¿Cuál es la matriz 1? Nos venimos aquí y la seleccionamos. Matriz 1. Vamos acá, volvemos aquí y le decimos, seleccioname la matriz 2. Enter, y le digo, ok, calculame el coeficiente. ¿Cuánto nos dio? 0,792204. ¿Cuánto nos había dado aquí? 0,7922. Es decir, exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos el gráfico? Bueno, tomamos los datos, ¿verdad? Y le decimos, insértame un gráfico. Y ahí lo tienen. Gráfico de puntos. Dígame el gráfico de puntos. Y después yo le digo, bueno, entonces entre estos puntos que están aquí, inserta, botón derecho, línea de tendencia. Le digo que sea lineal, ¿verdad? Y después lo que hago es editar la línea. Le digo, bueno, que sea más para acá, que sea de 3 puntos y que además no sea compuesta, sino que sea completa. Entonces le digo que me ponga una línea
recta. Listo. Ahí la tienen. ¿Eh? Lo demás es ponerle los datos, ponerle todos los títulos, pero aquí está. Esta es la presión arterial sistólica y esta es la edad. Entonces se observa que en la medida que la edad va, ¿verdad? A mayor edad, se observa mayor presión arterial sistólica. ¿Ven? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes lo que van a hacer es las correlaciones que aparecen en la guía. La guía les dice, haga una correlación socioeconómica, una demográfica, una... Y además pueden hacer las correlaciones que ustedes consideren necesarias con su trabajo de investigación. Es decir, si yo estoy trabajando cáncer de cuello del útero, ¿en función de qué? En función de mis variables, mi marco teórico, el marco teórico me habla de los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Entonces yo a lo mejor digo, bueno, ¿será que la pobreza es un factor? Puede ser que sea un factor. Entonces lo puedo explicar. Eso lo van a hacer desde el punto de vista teórico. Es decir, no tienen que hacer el ejercicio porque no tenemos los datos. Si quieren, pueden trabajar por lo menos una para que lo hagan y aprendan. Fíjense que con el Excel es bastante sencillo hacer esa correlación. Entonces pueden hacer una para que practiquen. Los que quieran hacer las correlaciones, si tienen los datos, lo pueden hacer. Ya tienen los datos, por ejemplo, de mortalidad por el problema de salud que ustedes están trabajando. Recuerden que siempre es con las tasas. ¿Ok? Si usted va a correlacionar, tiene que correlacionar con las tasas de mortalidad. Por ejemplo, por año o por estado, con la pobreza por estado. Y entonces a lo mejor usted dice, bueno, sí, se observa que la pobreza es un factor que está relacionado con la ocurrencia de mi problema. ¿Por qué? Porque en los estados donde se observa mayor índice de pobreza, también se observa mayor tasa de mortalidad por el problema que yo estoy estudiando. Pero entonces, en principio, lo que vamos a discutir el viernes son las correlaciones desde el punto de vista teórico, de las que ustedes de las que se plantean en la guía, más las que ustedes puedan hacer de su problema de salud, desde el punto de vista teórico. Pueden hacer una para practicar. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con que pueden hacer una para practicar? Pueden tomar los datos, por ejemplo, de pobreza por estado y mortalidad infantil o materna por estado y hacen la correlación. ¿Ok? Se hacen el cálculo. Sin embargo, no es obligatorio para el día viernes, pero pueden hacerlo para que practiquen. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, repito, reitero, una vez que finalice esta clase, deben ver la presentación donde se explica cómo se va a hacer el cálculo de las medidas de dispersión. Ahí está claramente detallado. De hecho, es la continuación del ejercicio anterior, el que trabajamos en las medidas de tendencia central. Entonces van a ver ahí completo toda la explicación de cómo se calculan las medidas de tendencia central.